Buen día, estimados compañeros, estimados colegas, profesora. Mi nombre es Fernando Pérez, soy alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo y estamos grabando ya este webinar eh, que tiene por propósito ver cuáles son los alcances o de pronto las estrategias, los beneficios que puede brindar el derecho hacia los emprendedores. Y para eso nos hemos reunido el día de hoy con nuestro expositor, el doctor Samuel Josué Pérez Granados, quien ha tenido bien, a pesar de su tan apretada agenda, acompañarnos el día de hoy y poder guiarnos con su, no solamente expertise en el campo académico, sino también con su experiencia, que de pronto pienso yo es uno de los factores que más va a enriquecer este proceso, que recuerden es la forma o las herramientas con las cuales el derecho puede asistir a los emprendedores de hoy en día. Sin más, le doy pase al profesor Samuel para que pueda también presentarse, ¿sí? Profesor Samuel. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Samuel Josué Pérez Granados, de profesión contador público colegiado, y soy abogado. Estoy ya bien aquí para poder disertar con el profesor Fernando, con el licenciado Fernando, y de tal manera de que le sirva en algo lo que podamos conversar hoy en día. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Profesor Samuel, para poder empezar, quisiera de pronto que este webinar se enfoque más que en un aspecto duro académico, que sea básicamente una conversación que nos permita a nosotros de pronto fluir en la conversación, que sea más ligera, más amena y más entendible para los emprendedores del día de hoy. Tomando eso como referencia, quisiera hacer una primera pregunta. ¿Cuál es su perspectiva general sobre el panorama actual del emprendimiento en el Perú? Bueno, hoy en día el emprendimiento en el Perú se da pues a que lleguemos a la formalización de todo ello, para la mejora de la economía nacional, para poder dar más puestos de trabajo y seguir en el desarrollo de nuestro país. Claro, es lo ideal que todos los emprendedores que inician pasen a dar el paso a la formalización que tantas puertas les va a abrir. Y tomemos en cuenta que hoy por hoy en el Perú, en este año 2024, se han generado muchos emprendimientos. De pronto pienso yo que estamos viviendo una época en la que hay muchísimos emprendimientos a nivel nacional. Basta con que nosotros cojamos el celular, entremos a las redes sociales y vamos a ver cientos, si es que no miles de emprendimientos donde hay pues jóvenes peruanos muy talentosos tratando de crear empresas, tratando de generar nuevos emprendimientos. Y eso es bastante favorable para nuestro país. Entonces, vamos a empezar con una primera parte a la que hemos titulado Aspectos legales para emprendedores, constitución de empresas. Profesor Samuel, ¿cuáles son los pasos legales esenciales que un emprendedor debe seguir para constituir una empresa en el Perú? Bien, para poder constituir una empresa, lo primero que debe tener el emprendedor es el nombre de la empresa. ¿Qué nombre le va a poner? ¿No? En segundo lugar, después de tener el nombre, debe hacer la búsqueda de esta razón social en los registros públicos. Una vez que ha hecho la búsqueda y todo va en orden, entonces tendrá que hacer una minuta de constitución, la misma que será elevada al notario público. El notario público verifica y hace la escritura de la minuta de constitución y la eleva a registros públicos. Una vez inscrita ya en los registros públicos, con esa inscripción el emprendedor podrá
solicitar su número de RUC, su registro único del contribuyente, que le va a permitir desarrollarse en la actividad comercial, industrial o de servicios que haya decidido realizar. Entonces, de esta manera se le van a abrir las puertas en el mercado, de tal manera que pueda trabajar en forma normal, ¿no? Con todas las fiscalizaciones correspondientes. Me refiero a la SUNAT, me refiero al Ministerio de Trabajo, o sea, a la SUNAFIL, ¿no? Debido a que ellos están llevando siempre un control de cada uno de los pequeños empresarios, los grandes empresarios y los microempresarios, ¿no? De esa manera. Claro, ahora, algo que nosotros debemos tomar en cuenta también, que pienso que es muy importante, es que normalmente el emprendedor, por definición, es aquella persona que emprende, es decir, que inicia. Muchos jóvenes, muchas personas con las ganas de salir adelante, con las ganas de hacer las cosas bien, inician un negocio. Estos negocios son llamados emprendimientos. Y muchas veces, por no decir siempre, podría sonar arbitrario, pero por no decir siempre, quiero creer que todos los emprendedores inician con grandes sueños. Es decir, inician con pocos recursos, inician de pronto con poco dinero, pero con grandes sueños. Y esos grandes sueños se traducen básicamente en querer crecer y convertir su emprendimiento en una empresa, generar trabajo, generar bienestar, aportar al desarrollo del país y, por supuesto, crear riqueza. Entonces, no podemos permitir o no podemos nosotros hacer que los emprendedores se queden en un primer paso, que es el sueño. Para poder crecer necesariamente tienen que formalizarse. Me parece a mí que si un emprendedor no se formaliza, entonces no se le abren todas las puertas en el mercado. Profesor Samuel, ¿qué puertas se le abren en el mercado a un emprendedor que decide dar el paso de formalizarse? El primer paso que le da es el poder trabajar libremente en lo que corresponde al tipo de servicio o al comercio o a la industria que vaya a realizar, ¿no? Para esto deberá pues realizar un proyecto. El proyecto que corresponde es hacer un presupuesto de tanto de sus ingresos como de sus egresos, ¿no? En lo que corresponde a sus ventas, al tipo de producto, a qué tipo de cliente va a llegar, el mercado en el cual se va a desarrollar, ¿no? Eso es lo que tiene que tener en cuenta el emprendedor. Y cuando hablamos nosotros del emprendedor, pienso yo que, como habíamos mencionado hace unos instantes, el sueño es crecer. Y con poco capital no se puede crecer. Entonces, mi pregunta es, ¿un emprendedor que se formaliza tiene acceso al mercado financiero? Claro, sí tiene acceso al mercado financiero, debido a que como ya tiene la formalización correspondiente, entonces se le abren las puertas en los bancos, los cuales les otorgan créditos. Incluso en el mismo Estado también colabora con todo ello, ¿no? Dándoles créditos por intermedio del Banco de la Nación para que puedan desarrollarse más. Pero para ello, como vuelvo a repetir, si el emprendedor va a desarrollarse y tiene un ciclo de vida muy alto, entonces para esto deberá efectuar sus presupuestos correspondientes. Deberá proyectar sus compras, sus ventas, sus gastos laborales, sus impuestos, dependiendo también el tipo de empresa al cual él va a encontrarse dentro de lo que viene a ser la Ley General de Sociedades o la empresa individual de responsabilidad limitada, viendo si va a pertenecer a la microempresa, a la
pequeña empresa o a las empresas grandes, ¿no? Dependiendo de ello. Y va a tener las facilidades de que si es una microempresa, va a poder inscribirse al REMIT, que le brinda muchas facilidades y a la vez en la parte tributaria y en la parte laboral, ¿no? En cuanto a a las pequeñas empresas y a las empresas grandes, ¿no? Normalmente trabajan con los bancos, quienes les dan o les otorgan los créditos y les dan ciertos plazos para que ellos puedan solventar sus pagos correspondientes. O sea, el compromiso que adquieren con el banco lo van a hacer mediante presupuestos o proyectos que ellos van a presentar y los bancos lo van a evaluar. De esa manera les van a poder otorgar los créditos correspondientes. Claro, porque tenemos que recordar que los bancos son instituciones financieras, pero deben entenderse también que son empresas. Entonces los bancos buscan generar puntos de rentabilidad, ¿no? Por lo que el capital que tienen o el dinero que tienen no se lo prestan a cualquiera, sino que se lo van a prestar preferentemente a aquellas personas que puedan demostrar que van a tener la capacidad de devolver, que van a usar el dinero para invertirlo y hacerlo crecer. ¿Y quién es mejor que los emprendedores, verdad? Así es por eso que los bancos, en primer lugar, le califican si es es una empresa formalizada. Si es una empresa formalizada, le va a pedir sus proyectos, sus presupuestos, ¿no? Y de acuerdo a ello, lo va a evaluar. Una vez que lo evalúa, el banco va a proceder a darle los créditos correspondientes para que el pequeño empresario o el emprendedor pueda, pues, desarrollarse más. A eso se refiere. Claro. Ahora, poner un emprendimiento ya es un logro, ya es un mérito, porque están dando el primer paso para hacer empresa, para hacer las cosas bien. Y entonces, mi pregunta es, doctor, ¿qué tan necesario, qué tan importante y qué tan valioso puede ser el hecho de que los emprendedores busquen asesoría legal con un abogado? Bien, la importancia que tiene el de buscar asesoría legal con un abogado es de formalizarse de acuerdo a ley. Como vuelvo a repetir, si es una empresa natural, el abogado le va a aconsejar legalmente dentro del ámbito comercial, ¿no?, que puede aperturar un negocio como persona unipersonal. Para ello cuenta pues con la inscripción en la SUNAT, la cual le otorga un RUC como persona natural. Y el RUC para las personas naturales empiezan con el número 10. Si se trata de una persona jurídica, ¿no?, ya inscrita en registros públicos, entonces la SUNAT le va a otorgar un RUC con el número 20. Y también le va a dar las facilidades en este caso, ¿no? A eso se llega, a eso cuando pide la asesoría legal. La asesoría legal también le va a servir para que ellos puedan hacer los contratos con sus trabajadores. Un contrato predeterminado, un contrato determinado, un contrato de servicio, un contrato de acuerdo a la labor que va a realizar, ¿no? De esta manera estaría cuidando también lo que viene a ser que le digo, el pago de las remuneraciones, los beneficios sociales, las gratificaciones que se le dan a los trabajadores, ¿no? Aún más, ¿no?, que en la parte laboral el abogado también le va a dar de conocimiento cuáles son las obligaciones que tiene el empleador para con el trabajador y para con el Estado. Eso es lo importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas hacen contratos, pero no tienen la asesoría legal. O sea, hacen un contrato de tal manera que al trabajador le dicen, tú vas a ocupar el puesto, ¿no?, de empleado, y lo mandan pues ¿qué les digo?, a confeccionar cajas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un empleado se retira,
y no tuvo la asesoría legal el empleador del abogado, ¿qué hace el abogado del trabajador? Simplemente va a efectuar una demanda judicial. En este caso, la demanda que corresponde viene a ser que no hizo el trabajo que le correspondía, ¿no? Entonces, ahí se gana una demanda, se gana un desgaste de dinero, ¿no? Simplemente por no haber tenido la asesoría legal. El emprendedor, de todas maneras, debe tener un asesor legal para que de esta manera su inversión que realice la pueda recuperar, ¿no? Y pueda también proyectar sus gastos de tal manera que pueda controlar tanto sus ventas, sus gastos y sus ingresos propios, porque la empresa tiene sus ingresos, pero el empleador tiene una remuneración. No es que el emprendedor vende, obtiene esa ganancia y la gasta todo. No, hay ciertos parámetros que el emprendedor debe tener en cuenta. Vuelvo a repetir, para eso está la asesoría legal. Claro, es tan importante lo que usted acaba de mencionar, doctor, porque como venimos repitiendo ya en este webinar, el emprendedor ya dio el primer paso y empezó con un negocio que va a convertir en una empresa, tiene poco capital, tiene grandes sueños y empieza a hacer. De pronto, el emprendimiento empieza a dar frutos y empieza a generar dinero. No en grandes cantidades, pero empieza a generar dinero. Y lo que vamos a ver es el crecimiento, es el inicio, el nacimiento de una empresa. Y hacer empresa no es sencillo. Para que una empresa funcione bien, se necesita mucho conocimiento en diversas áreas. Estamos hablando del área legal, del área tributaria, del área laboral, del área de administración y de marketing, porque hay que tomar en cuenta que hacer empresa no es solo vender. Hacer empresa implica mucho más conocimiento. Entonces es allí donde radica la importancia de tener asesoría legal, ¿no? Y si es un asesor legal que además tiene conocimiento a nivel tributario, a nivel corporativo, a nivel laboral, como es el doctor Samuel, pues muchísimo mejor, porque la orientación va a ser exactamente la que se necesita. Tomando en cuenta que el derecho es amplio, el derecho involucra muchísimos aspectos en la vida, ¿verdad, doctor? Así es, así es. En el derecho se te abren todas las puertas, ¿no? Cuando digo todas las puertas me estoy refiriendo a que tú escoges qué especialidad vas a tener, ¿no? La especialidad que tú hagas, en este caso podría ser, por ejemplo, una maestría, ¿no?, en laboral, una maestría societaria, ¿no?, donde vas a poder, pues, que te digo, asesorar, ¿no?, qué tipo de empresa quieres tener. Es una empresa individual de responsabilidad limitada donde existe un solo dueño, ¿no? Pero constituida normalmente, con minuta de constitución, o una sociedad de responsabilidad limitada, donde este tipo de sociedades, e igualmente que la sociedad anónima cerrada, se constituyen o se realizan por familias. Y las sociedades anónimas abiertas, que son aquellas, pues, que se constituyen por socios, donde existe, pues, las acciones, mientras que las sociedades anónimas cerradas y las sociedades de responsabilidad limitada, ellos no tienen acciones, ¿no?, pero tienen participaciones. Y en la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no?, se le llama, pues, la utilidad personal, la utilidad de la empresa. Pero todo ello tiene que tener también una distribución ¿qué te digo? De acuerdo a ley, ¿no? Porque tiene que pagar su impuesto a la renta, tiene que pagar el seguro social, tiene que pagar la ONP de los trabajadores. Todo esto viene o sale de la empresa, ¿no? Por eso cuando se crea la empresa o el emprendedor empieza, ¿no?,
lo vamos a volver a seguir repitiendo siempre, debe tener la asesoría legal para que de esa manera pueda ver todo y cada uno de los problemas que puedan subsistir más adelante. Claro, eso es muy, muy importante. Y ahora me gustaría entrar a hablar un poco acerca de la parte tributaria, doctor, y me gustaría hacer de pronto esta pequeña introducción al tema, porque pienso, pienso yo, que lo correcto es que cuando tú empiezas a hacer algo, pues lo empiezas a hacer bien desde el principio, de la manera correcta. Si de pronto un emprendedor empieza a vender, empieza a generar ingresos, vamos a toparnos con un primer concepto que es la creación de riqueza. Los emprendimientos en algún momento se convierten en empresas y las empresas generan riqueza. El tema está en que la riqueza genera huella. Es decir, la riqueza es rastreable. No puede ser que yo de la noche a la mañana pase de vivir en una casa pequeñita a una mansión y que me compre una camioneta. Por ejemplo, doctor, ¿qué sucedería si un emprendedor que no tiene un trabajo formal, es decir, no está inscrito en ninguna empresa, en ninguna planilla, ¿de acuerdo? Es un emprendedor informal, gana dinero trabajando, pero no paga sus impuestos, no declara que está teniendo riqueza y se le presenta una oportunidad, la oportunidad de comprarse la casita soñada. Se compra una casa valorizada en $500,000 y la paga al contado. ¿Eso le podría generar algún problema? ¿Tendría alguna repercusión? Claro que sí, debido a que como no está formalizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No lleva sus libros contables. No hay forma de poder decir, ¿sabe qué? Yo vendí tanto, esta fue mi utilidad, esta fue mi renta, yo pagué mis impuestos, ¿no? Yo he bancarizado todos los ingresos y todos los egresos que tengo. Entonces, el problema que le puede acarrear en este caso viene a ser por lavado de activos. ¿Por qué? Porque la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, en este caso la SUNAT, es la que controla, es la que verifica, es la que fiscaliza cada uno de los ingresos y de los egresos que tienen las empresas. Entonces, vayamos a un ejemplo, conforme lo ha dicho el licenciado. Vamos a ver. Este señor se compra la casa de $500,000. ¿Qué hace la empresa que le vende, la inmobiliaria? Ella le vende inmediatamente, le da su factura, lo registra en los registros públicos y le da de repente hasta su título de propiedad, el registro público, con la minuta de la escritura pública. Pero ¿qué sucede? Que como la SUNAT está constantemente verificando, ¿no? Lo primero que le va a preguntar es, señor, ¿usted de dónde sacó el dinero para pagar en efectivo inmediato? ¿En qué trabaja usted? No, que yo tengo una empresa. ¿La empresa está registrada? No está registrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente le van a tener que incautar el auto o la casa hasta que él logre decir, acá están los documentos, ¿no? Autenticar la compra del bien y autenticar los ingresos que ha tenido. Entonces, esto corresponde a un lavado de activos. ¿De dónde sacó el dinero? Nadie sabe. Él sí. Él dice, yo trabajo, pero no declaró. Es por eso que la SUNAT ordena que nosotros debemos declarar en forma mensual, dependiendo del régimen tributario en el cual nos encontramos. Puede ser el régimen especial o puede ser el régimen general, ¿no? Entonces, la declaración jurada es para que nosotros demos a conocer qué cantidad o volumen hemos realizado las ventas mensuales, qué cantidad he gastado, cuánto de impuestos le he pagado al Estado. Entonces, es un control que se debe llevar y la SUNAT lo lleva mediante los libros contables.
que evidencian mediante cada uno de los principios de contabilidad que existen, ¿no? El principio de equidad, el principio del el principio de objetividad, el principio de la verificación que se hace. Entonces, cada uno de estos principios que existen, son 16 principios que hay en la contabilidad y que la SUNAT empieza a revisar, debe reflejarse económicamente cuánto es lo que ganó y cómo es que pudo él sustentar, ¿no es cierto?, el pago de los 500.000 o medio millón de soles que ha efectuado para la compra de ese bien. Que por supuesto deben ser las utilidades y deben ser la ganancia que ha tenido como remuneración que ha ido juntando constantemente. Si no tienen los libros, que hoy en día es mayor control porque son libros electrónicos, si no los tiene, no puede fundamentar, no puede evidenciar de dónde salió el dinero. Inmediatamente, vuelvo a repetir, esto lo va a llevar a un lavado de activos. Claro, entonces, miren lo importante que es formalizarse. No pasa solamente por, de pronto, seguir el camino correcto para crecer y convertirme de emprendedor en empresario. Vamos más allá de eso y se trata de protegernos a nosotros mismos, proteger nuestro patrimonio, incluso proteger a nuestras familias. Estamos hablando de que si yo hago las cosas bien, voy a poder sustentar de dónde tuve ingresos, ¿no? Y voy a poder de pronto yo salir airoso de esa situación. Pero ¿y si no lo hice? Si fui informal, no voy a tener una base, no voy a tener de pronto cómo sustentar que genere riqueza. Que ojo, puede que el emprendedor haya trabajado de manera formal, puede que lo haya hecho de buena fe, y sin embargo, si ha estado trabajando dentro del territorio peruano, vendiendo productos y cobrando por ellos, aunque lo haya estado haciendo con buena intención, el no estar formalizado y el no dar un comprobante de pago, eso ya supone evasión tributaria, ¿verdad? Así es, así es. Por eso se le dice lavado de activos. Ajá. Además de eso hay que tomar en cuenta algo. En el Perú existe la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué quiere decir? Que siempre están viendo y fiscalizando quién compra cosas y de dónde obtiene el dinero. Estamos en el año 2024, hay mucha tecnología, hoy por hoy tenemos inteligencia artificial, entonces el Estado tiene cada vez más herramientas para controlar que las personas paguen sus tributos y cumplan de manera correcta. Mi pregunta es, doctor, se compró la casa de medio millón, le piden que sustente, no puede sustentar, entonces eso, si no puedo sustentar de dónde tuve el dinero para comprar la casa, ¿se la devuelven? No se la van a devolver a casa. Y además se va a dar una denuncia. Así es. Por ejemplo, te lleva a colación un ejemplo real que tuve, ¿no? Acá el joven que se compra su departamento, se compra su carro, es feliz y de un momento a otro le llega un documento de la SUNAT y le dice: sustente usted cómo es que pagó el departamento y cómo pagó el carro. Viene y me dice: doctor, me ha llegado esto, pero yo no he robado, yo no estoy lavando activos, yo he pagado con dinero que el banco me ha dado inclusive. Entonces mi respuesta es: muy, si tú le has pagado correctamente, dile al banco que te dé un documento que te ha dado el crédito, ¿no? Saca del banco un estado de cuenta en el cual pues demuestra que tú tienes dinero ahí. Se presentó la documentación sustentatoria a la SUNAT. ¿Qué hizo? Simplemente lo archivó, porque todo estaba en orden. Entonces, ¿qué hubiera pasado si este joven no depositaba al banco y si no sustentaba con el crédito que el banco le había dado? Le hubieran embargado todo, hubiera perdido todo y
como es un lavado de activos también, se va preso. Eso es lo que sucede. Miren, cuán importante para un emprendedor es tomar en cuenta estas consideraciones, porque como sabemos nosotros, el emprendedor, repito, inicia con poco capital, pero con grandes sueños. Y si con su trabajo y su esfuerzo hace crecer ese emprendimiento, entonces lo correcto es que lo formalice lo antes posible para que pueda sustentar su riqueza y para que pueda hacer crecer su empresa. Mientras el emprendedor no formalice, no va a poder crecer, no va a poder sustentar riqueza y siempre va a estar cometiendo una forma de defraudación, ¿no? Así es, Por así evitar es. pagar los impuestos. Entonces, pagar impuestos es muy importante. Es muy importante porque le da al emprendedor y al empresario la tranquilidad de que la riqueza que gane la va a poder usar y no va a tener que esconderla. La va a poder usar ¿para qué? Para seguir creciendo Así de es. la forma correcta. Así es. Ahora, otra cosa que es muy importante y que el doctor mencionó y no voy a dejarlo pasar porque es súper, súper importante cuando hablaba del tema laboral. ¿Qué pasa si el emprendedor, en su buen ánimo pero poco conocimiento, crea cualquier tipo de contrato para los trabajadores que empieza a contratar? Y tomando en cuenta que nosotros estamos rodeados de toda clase de personas, algunas buenas, algunas malas, unas buenas que parecen malas y unas malas que parecen buenas, porque caras vemos pero corazones no sabemos, y de pronto por allí uno de esos trabajadores denuncia al emprendedor, al Ministerio de Trabajo. ¿Qué podría sucederle al emprendedor, doctor? Bien. Cuando no se hace bien los contratos, no se tiene la asesoría legal correspondiente, eh, y se le contrata al trabajador para un servicio y lo manda a hacer otro, entonces se hace una demanda por desnaturalización de contrato, debido a que lo contratamos para que sea oficinista, pero sin embargo lo mandamos a repartir volantes. Entonces se desnaturaliza totalmente el contrato. Y hay un respaldo, porque el señor tiene fotografías, porque el señor tiene inclusive una boleta de pago en la cual dice que él ha tenido que ser empleado y no repartirlo de volantes. Entonces, ¿se genera qué? A que el trabajador, a que el empleador tenga que pagarle al trabajador, ¿no es cierto?, sus beneficios sociales, todos los beneficios sociales que corresponden, ¿no? Para ello, pues, el abogado, en este caso del trabajador, también tiene que saber decirle al trabajador que no solamente es hacer la demanda, sino al hacer la demanda, inmediatamente hacerle una medida cautelar al empleador. ¿Para qué? Para que los bienes que tiene y que posee de repente el emprendedor, que está formalizado o no, ya no pueda venderlos. De tal manera que no pueda vender su carro, no pueda vender su casa, no pueda vender los bienes que posee dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque ya hay una medida cautelar de promedio, por el monto que el trabajador está demandando, ¿cierto? Ahora, el empleador también tiene que tener conocimiento, el emprendedor, si tiene una empresa grande, tiene que tener el conocimiento que no solamente es por desnaturalización de contrato, sino también los contratos deben estar bien realizados en el aspecto correspondiente a que el tiempo, si es a tiempo parcial, si es de tiempo determinado, si es a tiempo indeterminado, si es un contrato civil, ¿no?, por honorarios profesionales. Muchos de los empleadores o de los emprendedores dicen, saca tu número de recibo honorarios profesionales. No te preocupes, me recibes. Pero ¿qué pasa? Que en el contrato, por más que diga que es un contrato civil y le ha emitido recibos honorarios profesionales, también se desnaturaliza totalmente el contrato. Entonces, para ello es importante, tanto para el emprendedor como para el trabajador, el abogado. Y el abogado tiene que trabajar en forma, ¿qué le digo? Tiene que trabajar bien. No, se me fue la palabra en este momento, pero tiene que ser eh, una buena persona,
¿Por qué? Porque nosotros los abogados y cada uno de los profesionales cuando salimos al campo, cuando recibimos nuestro título, ¿hacemos qué? ¿Qué hacemos? Hacemos una juramentación. En el caso de los abogados, ¿juramentamos qué? Juramentamos defender los derechos del trabajador y del empleador. Por eso es importante que en este caso el abogado tenga pues que trabajar con cada uno de los principios y la ética profesional que corresponde. Perfecto. Ahora, algo que también quisiera subrayar sobre la importancia de contar con un asesor legal sobre lo que el derecho le puede aportar al emprendedor, es que quiero ponerlo al emprendedor en esta situación. El emprendedor se formaliza, pero elige mal la forma societaria, la naturaleza de la empresa la elige mal. Porque, valgan verdades, doctor, hoy por hoy casi todos los consejos se consiguen en redes sociales. TikTok, Facebook y demás redes sociales. Porque estamos en un momento en donde la cultura es muy light. Mientras más sencillo, más rápido y más fácil, lo tomo. Pero digamos que el emprendedor elige mal la forma de sociedad para crear su empresa, pero está pagando sus impuestos. Y recibe una denuncia de un trabajador, ¿no? Un trabajador lo denuncia, disculpe. Es posible que si pierde ese proceso, le quiten sus bienes que ha comprado de manera formal, porque ha pagado sus tributos, ha pagado sus impuestos, puede demostrar la generación de riqueza, pero por haber elegido mal la forma societaria de empresa y por haber elaborado mal los contratos de trabajo, ¿podrían embargarle sus bienes personales? Bien, en este caso cuando se trata de una persona natural, unipersonal, que no está formalizada, sí puede perder sus bienes, sí le pueden embargar los bienes, porque es una persona natural. Y la persona natural, pues, ella hace frente, ¿no es cierto?, a todos sus créditos. Pero ¿qué sucede cuando ya no puede pagar? Entonces todos sus bienes también forman parte de su capital, por ser una persona natural. O sea, puede perder la casa, puede perder el carro, su familia pues económicamente ya va a empezar a sufrir, porque ese es un sufrimiento económico, es un sufrimiento emocional, ¿no? Podemos seguir catalogando todo tipo de sufrimientos ahí, pero esa es la importancia de que cuando el emprendedor se formaliza, entonces solamente responde por el aporte de capital. Para eso se dan las leyes. La empresa individual de responsabilidad limitada es un solo dueño, pero esta empresa individual de responsabilidad limitada tiene un capital con el cual afronta cada una de sus deudas y solamente responde por el capital que tiene. Mientras que las sociedades, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima cerrada, ¿no es cierto?, la sociedad anónima abierta, ellos también responden por el aporte del capital que da. En el caso de cada uno de ellos, de acuerdo al capital que aporta, ¿no? ¿Por qué? Porque en las sociedades intervienen dos personas, a más, por supuesto, ¿no?, dependiendo del tipo de sociedad. Pero ellos responden de acuerdo al capital y también, ¿no?, de acuerdo al tipo de sociedad, porque no solamente hay sociedad anónima, sociedad responsable limitada, hay sociedad en comandita por acciones, hay varios tipos de sociedades. O sea, dependiendo del tipo de sociedad, va a responder también, no solamente con el capital. ¿De acuerdo? Entonces habría que clasificarlo correctamente para poder dar una respuesta también correcta, como debe ser, ¿no? Como acá estamos hablando así a grandes rasgos, ¿no?, por el tiempo también, porque Sí. no hay mucho espacio, entonces para eso nos referimos a las principales, que son la sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, la sociedad de responsabilidad limitada
y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que cada una de ellas ejerce de acuerdo a las leyes. Y la unipersonal, que son negocios. Las unipersonales son negocios, ¿de acuerdo? Que ellos no dicen cuánto de capital tienen, simplemente aperturan y empiezan a generar, ¿no?, ganancia, empiezan a generar riqueza. Pero si no lo bancarizan, porque sí o sí tienen que bancarizarla y tienen que también hacer sus declaraciones juradas anuales, teniendo en cuenta que las personas naturales que se encuentran en el REMIPE solamente pueden llevar sus libros de ingresos y egresos. Las empresas naturales que están en el RUS llevan su registro de compras y ventas, ¿no?, dependiendo también el mundo, ¿no? Ahora, si son empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no?, llevan libro de ingresos, libro de egresos, ¿no?, o sea, compras, ventas, planillas de remuneraciones, ¿no?, inventarios, y las sociedades anónimas que tienen que llevar todos los libros que hay. Gracias, hoy en día ya no se compran libros físicos, ahora son registros electrónicos que uno ni bien realiza una facturación, una boleta de venta, una liquidación de compra, una guía de remisión, etcétera, inmediatamente lo hace por los libros electrónicos que la SUNAT inmediatamente captura y va llevando el control. ¿Para qué? Para que cuando estas personas que están formalizadas hagan su balance, hagan su declaración jurada anual, entonces inmediatamente ellos se dan cuenta, ¿no?, si están diciendo la verdad o están diciendo falsedades, ¿no? Para eso también existe la fiscalización correspondiente. Doctor, entonces podemos llegar a una gran conclusión. La formalización le da protección al emprendedor. Así es. Así que no solamente es importante, es necesaria, es vital para todos los emprendedores. Me gustaría de pronto cerrar este punto, porque hay algunos más que vamos a tocar, pero este punto me gustaría cerrarlo así. Muchas veces los emprendedores, repito, inician con grandes ilusiones y con grandes sueños, y la mayoría se caracteriza por ese empuje, por esas ganas de hacer las cosas, y se concentran tanto en hacer las cosas que a veces se descuidan en algunos otros aspectos o se confían demasiado. Y me parece que en el camino siempre vamos a encontrarnos con personas que no tengan las mejores intenciones o que busquen aprovecharse de alguna forma. Y es tan importante por eso que el emprendedor consiga asesoría legal, ¿no? Me llega a la mente una historia, me gustaría compartirla con ustedes, que narra algo acerca de la envidia y la avaricia. Más o menos va así. La envidia y la avaricia estaban caminando por el desierto, porque la envidia y la avaricia casi siempre van juntas. En medio del desierto, la envidia y la avaricia ven algo brillar a lo lejos, en la arena. Y la envidia corre con todas sus fuerzas para alcanzarlo primero porque quiere que el otro no lo tenga. La avaricia, por su naturaleza de querer tener más que los demás, corre con todas sus fuerzas para tener él más que los demás. Usaron todo su empeño y llegaron al mismo tiempo. Los dos cogieron la botella, porque era una botella de vidrio, que estaba enterrada, semienterrada en la arena, y, para efectos de nuestra historia, era la botella del genio. Como los dos cogieron la botella al mismo tiempo, frotaron la botella, y de esa botella salió un genio enorme. La envidia y la avaricia quedaron sorprendidas. El genio las mira, y al ver que los dos habían frotado la botella al mismo tiempo, les dice: como los dos me han liberado, les voy a conceder un deseo, pero solo uno. Al primero de ustedes que pida el deseo, se lo voy a conceder. Y al otro, al que se quede callado y no pida nada, le voy a dar el doble de lo que pidió quien habló para pedir el deseo. Vamos de nuevo. La envidia y la avaricia encontraron una botella, la frotaron y salió un genio. El genio le va a dar un deseo al que se anime a hablar y a pedirlo. Y al que no pida nada, le va a dar el doble.
La envidia pensó, si yo pido algo, a él le van a dar el doble de lo que me darían a mí. No, eso me da envidia. No me quedo callado. Y que a mí me den el doble. Porque la avaricia seguro va a pedir mucho, pero yo tendré más. La avaricia también pensó y dijo, la envidia seguramente va a pedir lo mismo que tengo yo. Así que me quedaré callado para que me den el doble de lo que le den a ella. Y los dos quedaron callados. Pasaron los minutos, pasaron las horas, y el genio se impacientó y les dijo, o me piden algo ahorita o no le doy nada a nadie. La envidia, que se caracteriza por ser más pensante que la avaricia, guardó silencio unos segundos más, miró el rostro del genio impacientado y le dijo, quítame un ojo. Y el genio le quitó un ojo a la envidia y le quitó los dos ojos a la avaricia. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar esta historia? Que no todas las personas actúan buscando el bien, no todas las personas actúan conforme a lo que es correcto o a lo que es bueno. Muchas veces actúan guiados solamente por impulsos que pueden ser egoístas. Y los emprendedores, todos los emprendedores del mundo, están expuestos a cruzarse en su camino con gente así. Y la única forma de protegerse es estar bien asesorado. Y para eso está el derecho, para proteger, ¿no? al emprendedor de ese tipo de situaciones o de personas malintencionadas. Así es. Ahora, para usar los últimos minutos que nos quedan, doctor Samuel, ¿qué consejos prácticos cree usted que podría darle a los emprendedores de nuestro país, a esos jóvenes que deciden de pronto desde su casa empezar a vender hamburguesas, pizzas, regalos, perfumes, medias, zapatos, pantalones, lo que sea, pero toman la decisión de empezar a generar riqueza? Son emprendedores, son gente con muchos sueños y con pocos recursos, pero que están empezando el camino de manera correcta. ¿Qué les podría recomendar a todos ellos? Bien, como punto número 1, la formalización, ¿no? Y la formalización conlleva a que tenga que constituirse formalmente, ¿no? Hacer un proyecto y en este proyecto tener en cuenta que si vas a generar una marca, existe el INDECOPI, donde tú tienes que registrar, debido a que de esa manera vas a poder salvaguardar tu producto, tu inteligencia, tu creación. En segundo lugar, asesorarte bien con lo que respecta a la parte laboral, a la parte tributaria, a la parte societaria, de tal manera que puedas contribuir no solamente contigo, con tus trabajadores, sino también con el Estado. ¿Por qué? Porque eso también repercute a la economía de nuestro país. A la formalización contribuye a la economía de nuestro país. Y de esta manera te veas fortalecido, ¿no? De tal forma que todo lo que tú obtengas será por ti, por una manera lícita, de la cual no tengas que esconder nada. Al contrario, ¿no? Generar riqueza es bueno, pero dentro del ámbito formal. Porque si no lo haces, como dice el licenciado, vas a tener en tu mano dos cosas, ¿no? La avaricia y la envidia. ¿Dónde estás tú como emprendedor? Estás en el centro, donde tú vas a decidir para bienestar tuyo, de tu familia y de tu país. Y para eso existen los abogados y existen los contadores. Y también, por supuesto, la administración. También están los administradores. O sea, esos tres elementos principales, contador, administrador y abogado, trabajan de la mano, siempre. Y sobre ello vas
vas a ver que la empresa o tu emprendimiento va a crecer cada vez más. Vas a dejar de ser un emprendedor y vas a pasar a ser una empresa de renombre, siempre y cuando trabajes correctamente y dentro del camino que se debe llevar. Ahora, algo que yo quisiera, doctor, cerrar con una reflexión y con una historia, que a mí me gusta mucho contar historias. Debe ser que el hecho de haber trabajado muchos años como profesor le quedan algunas mañas a uno, ¿no? Algunas costumbres. Primero, el consejo. Señores emprendedores, como bien dice el doctor Samuel, busquen asesorarse. Si ya dieron el primer paso y tienen un emprendimiento, conviértanlo en una empresa, pero asesórense bien. No sigan consejos solo de aquello que vieron en TikTok o que vieron en Facebook. Lo barato termina saliendo caro. Yo sé que muchas veces las decisiones que se toman en un principio se toman por razones económicas. Y si bien es cierto, cuando yo inicio no tengo muchos recursos económicos, una de las cosas en las que de manera particular yo les recomiendo no escatimar gastos, no ahorrar, no buscar lo más barato. Ojo, no, tampoco estoy diciendo que paguen lo más caro del mundo, pero no busquen cosas gratis, ¿de acuerdo? En asesoría legal, no busquen cosas gratis, no busquen cosas baratas. Busquen gente que le pueda dar valor a su empresa y que les ayude a constituir bases sólidas y firmes para que su emprendimiento, al convertirse en empresa, lo haga de manera sólida y crezcan de manera segura. No busquen lo barato, no busquen lo gratis, ¿de acuerdo? Acostúmbrense desde el principio a pagar el precio justo, a pagar el precio correcto. Inviertan en su crecimiento. Ahora, ese es el consejo. Y para cerrar la historia, me gustaría cerrarla con aquella historia que en alguna ocasión el expresidente Pedro Castillo intentó contar. Yo se las voy a contar de la manera correcta y espero que les guste, porque considero que el mensaje es el que queremos transmitirle a los emprendedores para cerrar este webinar. La historia inicia así. Hace muchísimo tiempo, Buda terminó de formar a un grupo de alumnos y les dijo: vayan por el mundo y lleven mi mensaje. El mejor de los alumnos de Buda fue uno de los primeros en partir, abrazó a su maestro y se despidió de él, y fue al mundo. Visitó pueblos, ciudades, países, y llevó el conocimiento de Buda, y lo transmitió, y lo hizo florecer. Pero quien es maestro sabe que enseñando también se aprende. Y el discípulo de Buda en sus viajes también aprendió, pero su corazón se llenó de soberbia y decidió volver a donde estaba su maestro, a donde estaba Buda. Cuando llegó al pueblo en donde estaba Buda, vio a su maestro, y Buda, al ver al mejor de sus alumnos, se emocionó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Buda corrió a abrazar a su alumno, y su alumno, lejos de devolver el cariño, lo frenó con una mano y le dijo: un momentito, yo he venido a este pueblo, pero yo no he venido a visitarte. Yo he venido a demostrarte que hoy yo soy mejor que tú. Y a partir de hoy, tú te arrodillarás ante mí y me llamarás maestro. Los ojos de Buda siguieron húmedos por las lágrimas, pero ya no de alegría, sino por tristeza. Su alumno siguió hablando y le dijo: y para que todos sepan que hoy yo sé más que tú, te desafío y te espero hoy a las 8 de la noche en el templo. Y quiero que todo el pueblo y todos tus estudiantes asistan. Y te voy a demostrar que hoy yo soy más que tú. Y que a partir de mañana, de hoy mismo, tú me llamarás a mí maestro. Con mucha tristeza y con mucho pesar, Buda aceptó la invitación
Y llegada la hora, se encontraron en el templo. El pueblo estaba reunido, porque si hay algo que le gusta al pueblo, además de la comida, es el chisme. Pasa mucho en nuestra realidad nacional. Estaba el pueblo reunido y estaban los discípulos de Buda. Al medio del círculo que habían formado, el discípulo cogió de una canasta una pequeña paloma, un pichón, chiquito, recién nacido, pequeñito, y lo ocultó en sus manos. Y le gritó a Buda, que estaba al otro lado, y le dijo: maestro, ¿el ave que tengo en mis manos está viva o está muerta? Y el discípulo pensó: si Buda me dice que está viva, la aplasto y la mato y gané. Si Buda me dice que está muerta, abro las manos, todos van a ver que está viva y gané. No importa lo que responda, yo ya gané. Buda quedó mirando con mucha tristeza a su alumno y le dijo lo siguiente: la respuesta está en tus manos. Cuando el discípulo de Buda escuchó esto, corrió a donde su maestro, lo abrazó y le pidió perdón. Y siguió aprendiendo como buen alumno. Queridos emprendedores, la lección que nos deja esta historia es que lo que ustedes decidan hacer después de ver este webinar, después de haber escuchado los consejos del Dr. Samuel y de quienes hablan, si ustedes deciden formalizar para crecer o si deciden quedarse en la informalidad, será decisión suya. La decisión está en sus manos. Lo que ustedes puedan hacer para ser grandes o para quedarse pequeños está en sus manos. Entonces, con esto estamos dando por cerrado el webinar. Yo quisiera darle muchas gracias al profesor Samuel por su tiempo. Le agradezco muchísimo. Y con esto estamos dando por terminado el webinar. Muchas gracias, chicos.